podcast de hoy hablaremos de un tema que nos resulta sumamente interesante a nosotras dos y es el surgimiento de la Unión Soviética, analizando sus causas internas, externas, así como sus consecuencias. Pero antes de comenzar deberíamos de presentarnos. Mi nombre es Alondra. Y yo soy Josefina. Bueno, supongo que la mayoría ya conoce o tiene una breve introducción sobre qué es la Unión Soviética, pero aún así daremos un breve contexto sobre lo que es. La Unión Soviética, también conocida actualmente como la URSS, fue un régimen federal comunista que surgió entre los años de 1922 a 1991. En su periodo de tiempo fue uno de los dos países con más poder en el mundo, siendo en primer lugar Estados Unidos y en segundo lugar la Unión Soviética. La Unión Soviética era liderado por el partido bolchevique, que en su anterioridad fue el régimen zarista, pero bajo su derrocamiento ellos sumieron el poder de esta misma. Antes también mencionaremos como las naciones actuales que conformaban la Unión Soviética, ya que no solamente era un solo país, sino que eran varios. Lo que mencionó mi compañera con anterioridad es que las naciones culturales más importantes de ese evento fueron Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Turkmenistán, Kazajistán, entre otras. Bueno, después de ya conocer más sobre este tema que es la Unión Soviética, entre otras cosas, también hablaremos de las causas, que es otro tema muy importante, las cuales fue que la Revolución Rusa dio inicio en 1917, derrocando al régimen zarista y condujo al establecimiento de un gobierno provisional liderado por fuerzas democráticas y socialistas. Sin embargo, como ya mencionó mi compañera, esta situación fue algo desafiada por el partido bolchevique, liderado por Lenin, que bajo la influencia del malestar popular de la nación, tomó el poder en la Revolución de Octubre. Y otra causa también muy importante fue la consolidación del poder bolchevique, que se conoce que después de que este tomó el poder, los bolcheviques trabajaron para poder tomar el control de la nación de Rusia y estableció regímenes o reglamentos para que este se convirtiera en una nación comunista y socialista. Aunque una última causa que escuché, compañera, fue la guerra civil rusa, que esta fue que tras la revolución de Rusia se sumió en una guerra larga y sangrienta civil entre los bolcheviques y sus oponentes también, que eran conocidos como blancos. Pero me interesaría aquí conocer tu opinión sobre esta guerra que dejó muchas vidas, o sea, que dejó pérdida de muchas vidas y que sí tuvo un gran impacto para esta nación. Bueno, esto me pareció algo muy importante que marcó en la historia, ya que Rusia, pues, como lo comentaste antes, fue una larga batalla la que tuvieron, pero no me pareció la adecuada, pero pues ya es historia, ya no se puede cambiar. Concuerdo con tu opinión, compañera, ya que verdaderamente sí es muy triste cómo dejó muchas pérdidas de vidas de familiares, de abuelos, de padres, de hijos y de nietos, pero que pues al final y al cabo, como mencionaste, es historia y que en su momento sí fue un hecho muy lamentable y triste. Bueno, ahora que pues ya comentamos muchas cosas sobre las causas y cómo fue pasando que la historia en la Unión Soviética, ahora también tomaremos un tema muy importante que son las consecuencias, las cuales para empezar tenemos la reconfiguración geopolítica, que es donde la URSS se convirtió en una superpotencia que desafió la hegemonía occidental, dando lugar a la Guerra Fría y a un poder bipolar. Y también una consecuencia que recuerdo que tuvo fue la transformación interna en ámbitos que eran la economía, la sociedad y la cultura de los países que estaban bajo el poder soviético, que experimentaron cambios radicales debido al comunismo y al control centralizado del Estado.
Y la última consecuencia, la cual fue una de las más importantes, fue la influencia ideológica, que es donde el comunismo soviético inspiró movimientos y revoluciones en donde todo el mundo participó, todos los países o naciones del mundo participaron y tuvo como consecuencia varios conflictos y guerras que participaron casi todos los países del mundo. Aunque algo que me resulta interesante que podríamos mencionar en el podcast es sobre la relación de la Unión Soviética con el capitalismo, que ya conocemos que están en constante guerra por el poder. Y bueno, en pocas palabras su relación era que estuvo marcada por una rivalidad muy grande y la confrontación ideológica, que esto se vio más durante el proceso de la Guerra Fría, donde ambos sistemas compitieron por la influencia en el mundo, lo que lo llevó a conflictos indirectos y confrontaciones directas a manos armadas y entre otras cosas. Okay. Bueno, algo que también deberíamos de comentar, que también es muy importante, son los factores internos y externos, ya que existieron varias cosas. Y para iniciar, los factores internos fueron el descontento social y económico, la cual en Rusia se hizo presente debido a la pobreza, la desigualdad y la apreciación del zarismo como un ambiente propicio para la devolución. Okay. Eso es muy interesante, compañera, gracias por mencionarlo. Aunque también quisiera conocer un poco sobre el liderazgo que tuvo el bolchevique y la guerra civil rusa. Creo que tú conoces más acerca sobre el tema de los bolcheviques, su liderazgo, entonces ¿nos podrías comentar algo? Es que, bueno, el liderazgo, ya como lo mencionaste, de los bolcheviques, fue que fueron liderados por Vladimir Lenin, que fueron una facción radical del Partido Obrero, de los socialdemócratas de Rusia, que abogaban por una revolución violenta y la instauración del socialismo. Bueno, hablando un poco sobre la guerra civil rusa, un poco más con profundidad, esta surgió entre los años de 1917 a 1922 y fue un conflicto entre los bolcheviques, que también eran conocidos como el Ejército Rojo, y los antibolcheviques, que eran conocidos como los blancos, que eran sumamente apoyados por potencias extranjeras y que los llevó a que en esta guerra los bolcheviques tomaran la victoria y consolidaron su poder en la nación de la Unión Soviética. Ok, bueno, y ya que estamos tomando este tema, ¿a ti qué te parece todo esto de las consecuencias y todo eso? La verdad, también me parece que la mayoría son muy lamentables, ya que después de todos estos procesos que sufrió una nación, obviamente deja sus consecuencias, ya sean muertes, pobreza, desigualdad, todo eso, más aparte las constantes guerras que se veía involucrado la Unión Soviética durante ese tiempo, ya que no podríamos olvidar que tuvo un papel muy importante en la Primera Guerra Mundial, y esto nada más nos demuestra que sí estuvo muy involucrado tanto en guerras como conflictos que en su mayoría eran armados y que afectaban a su población. Entonces supongo que sí es algo muy triste y trágico, pero pues en su momento tal vez no se veía tan mal o no se conocía mucho sobre el tema. Okay. Está muy bien. Y bueno, ahora retomando el tema de las consecuencias, la Unión Soviética se convirtió en una superpotencia rival de las potencias capitalistas, especialmente en Estados Unidos, durante el transcurso de la Guerra Fría. Y también participó activamente en la política mundial, estableciendo alianzas con países socialistas y promoviendo movimientos revolucionarios en todo el mundo. Cuando estás hablando sobre las rivalidades que había, supongo que todos sabemos que entre el comunismo y el capitalismo siempre ha
ha habido pues mucha rivalidad, en especial con Estados Unidos. Y la verdad sí me resulta muy interesante cómo aún así, que esto pasó hace años, y ya la Unión Soviética ya no existe, y ahora pues los países que lo conformaban son países independientes de ella, aún así sigue existiendo esta rivalidad, esta confrontación constantemente. Tal vez ya no directamente tanto como la que se dio en la época, pero sí sigue existiendo actualmente. Y como vos. Y principalmente es entre Rusia e igualmente en Estados Unidos. Y pues no se sabe la verdad si en un futuro esto llegará a cambiar o si seguirá igual. Y esperemos si no pasa a mayores como lo hizo en su momento. Sí, y así ya no afectará a más países y pues ya así ya no habrá cambios en la historia en la cual afectarán a su población y entre otros motivos. Tienes mucha razón, compañera, ya que esto no solamente afectaba a esos dos países o a esas dos naciones, ya que afectaba, principalmente creo que afectaba a Europa, ya que todos estos países se encontraban en Europa y si surgía alguna guerra y todo eso, pues a veces los países se tenían que involucrar, ya sea para proteger a su nación o en forma de apoyo hacia alguno de los dos lados. Pero sí, esperemos si esto no llegue a afectar a los demás países y a las demás poblaciones, ya que en su momento solamente se dio en Europa, pero quién sabe si ahorita en la actualidad se podría dar en otros continentes como en América, en Norteamérica o algo así. Sí. Bueno, y sobre los movimientos que mencionaste y todo eso, alianzas socialistas habías mencionado, las que estaban. Sí. Mencionaste también los movimientos revolucionarios, ¿no? Sí. La verdad es que quisiera conocer un poco más a profundidad sobre los movimientos que mencionas, pero supongo que en su mayoría pues eran países que contaban con la misma ideología de la Unión Soviética y pues que verdaderamente se apoyaban mutuamente, supongo, como en procesos así, como si ocupaban armas o algo para Sí, que alguna hicieron guerra. alianzas o cosas así. Uh-huh. Sí. También algo que quisiera que comentaras que se me olvidó mencionarte fue que mencionabas que opinabas sobre la relación del capitalismo que tenía la Unión Soviética y pues el capitalismo. Pues una relación que tuvo fue que pues estos intentaban bueno, el capitalismo y el comunismo intentaban que los países también lo siguieran y el más popular y el más que tomaron fue creo que el capitalismo, ya que pues lo practicaban en varios países, como ya lo mencioné previamente, y el socialismo casi no se veía, pero también lo usaban mucho en los países y, y las personas también lo usaban para poder comunicarse y poder formar de que trueques o cosas así en los demás países. Lo que mencionas es verdad, es un punto muy importante lo que dices, ya que aunque siempre existió esta rivalidad entre el comunismo y el capitalismo, verdaderamente en la actualidad el poder en que se basa la mayoría de países, tanto en América como en Europa y todo eso, es en el capitalismo, mientras que el consumismo, perdón, como el comunismo, siempre ha quedado, sí tiene países que lo practican, pero siempre ha quedado como en un muy segundo plano, a diferencia del capitalismo, que lo manejan mucho más países y se manejan muchos más continentes y tiene más influencia que el comunismo en el mundo. Sí. Bueno, la verdad, en lo que a mí respecta, sí es un tema muy interesante todo esto de lo que hablamos y la verdad, bueno, yo no sabía tantas cosas o no conocía mucho sobre el tema antes de buscar la información pues para grabar este podcast. Sí, yo también, yo no sabía mucho de este tema, ya que
pues casi no se habla de esto, ya, pues ya pasaron muchos años, pero es muy interesante saber cuáles fueron los países en los que estuvieron dentro de la Unión Soviética, cuáles apoyaron y cuáles sufrieron más, y también cuáles fueron los poderes que más usaron o más practicaron en estos países, los cuales fueron el comunismo y el capitalismo, y cuáles, pues obviamente cuáles fueron las causas y consecuencias, y es importante saberlo. Sí. Y también pues que en la actualidad tristemente esta rivalidad sigue, pero como ya lo dije previamente, no sabemos si en un futuro esto cambiará o siga igual. Esperemos que cambie un poco o que llegue a cambiar y no afecte a más países como lo hizo en su momento. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Eso fue todo por hoy y nos veremos en un próximo podcast hablando sobre otro tema sumamente interesante como lo fue el surgimiento de la Unión Soviética. Muchas gracias.